La clase de adultos 2 y 3, como ustedes saben, están unidas y esta clase ya termina hoy un bloque de estudio de salmos no davídicos. Salmos que no fueron escritos por el rey David, ¿verdad? Entonces, yo he escogido el estudio para exponerlo en esta mañana, en el nombre del Señor, del Salmo 84. El Salmo 84 dice, anhelo por la casa de Dios. Yo sé que muchos de ustedes han leído ese salmo, pero ese salmo, según Spurgeon, dice que debe ser la perla de todos los salmos. Es un tesoro verdaderamente tener una casa donde venir a adorar. Yo sé que cada uno de ustedes vivió, igual que yo, ¿verdad? Esta mañana en la clase estábamos hablando sobre eso. El tema de la pandemia del 2020, donde muchísimas personas, después que pasó todo y ya 2 años, 3 años, estamos ya prácticamente 4 o 5 años que pasó esa experiencia tan difícil, muchos se enfriaron de venir al templo, a la casa de Dios. Y todavía les cuesta a muchísimos hermanos venir a congregarse. Sin embargo, yo les invito, les animo y les exhorto a leer, a estudiar y a permitir que el Espíritu Santo trabaje en cada una de sus vidas con este hermoso Salmo 84. Recordemos que en el Antiguo Testamento, entrar a la presencia de Dios, primeramente Dios se revelaba en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. Encima del propiciatorio había una nube donde Dios se comunicaba con Moisés. Pero también recordemos que luego del tabernáculo ya se hizo el templo de Salomón. Este salmo trata acerca de la adoración, de ir a Jerusalén a adorar en la casa de Dios. No como nosotros que tenemos este hermoso templo cómodo, confortable, ¿verdad? Tan cerquita donde podemos venir a adorar. El pueblo de Israel no. El pueblo de Israel era todo un viaje, mis hermanos, las familias, los ancianos, los niños, los animales que iban a sacrificar, las ofrendas, todo un viaje a Jerusalén, al templo de Salomón, a adorar. Y claro está, como dice el verso 6, no se puede obviar las fieras que había en el desierto, ¿verdad? Los leones, los tigres, que podían ser un reto para este pueblo viajando a ir a adorar por el anhelo de ir a la casa de Dios. La parte primera del texto que estudiamos el domingo 11 de este mismo mes de agosto, habla acerca de que son amables las moradas de Dios. Y dice, oh Jehová de los ejércitos, así es que dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Yo quise detenerme ahí en oh Jehová de los ejércitos cuando estaba enseñando este salmo y la clase, porque aquí se refiere a Jehová Sabaoth. Recordemos que la primera persona en toda la Biblia que llamó a Jehová de los ejércitos, fue Ana, cuando vino al altar a pedir su bendición, a pedir a Samuel. Ella dijo, oh Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. También nosotros, es un llamado a cada uno de nosotros a reconocer que no es nuestra la batalla, que la batalla es del Señor. Y cuando tengamos cualquier aflicción, podemos venir a las amables moradas de nuestro Señor aquí en este templo a pedir así como Ana. El pueblo de Israel iba a alabar, iba a ofrecer sacrificios, acción de gracias, arrepentimiento, purificación al templo de Jerusalén. Y este salmo también nos desafía, hermanos, nos exhorta, nos reprende, porque deja claro que Jehová habita en su santo templo. Jehová habita en su santo templo. Y dice otra parte de la Biblia, calle delante de él toda la tierra. Quiere decir, hermanos, que es una bendición. No podemos estar en un mejor lugar hoy, precisamente 25 de agosto, que en la casa de Dios. Dice el salmista, dice que anhela su alma estar en los atrios. La belleza del templo de Salomón era increíble. No solamente estaba el templo, habían otros edificios también revestidos de oro. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, ¿no te motiva esta hermosura del templo?
Y qué tremendo cuando Jesús le dice que iba a ser destruido y que en 3 días se podía de nuevo, enfocándose en él mismo. En otras palabras, hermanos, no dándole tanta importancia a esa magnitud, a esa esplendorosidad que tenía ese templo de Israel. Sin embargo, dice el mismo salmista en el verso 2, para siempre será edificada el versículo 3, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Este anhelo por el alma, por estar en la casa de Dios, decía el maestro cuando estudiamos la clase, que se parece muchísimo al Salmo 42. El Salmo 42 habla acerca del siervo, recordemos, que bramaba por las corrientes de las aguas. Pero ustedes saben qué era lo que le pasaba verdaderamente al siervo. Como yo estaba comentando con los hermanos, en tiempo ellos tenían una feromona, una sustancia química que le olía a las fieras del campo, a los tigres, a los leones, a esas fieras, y él desesperadamente en verano buscaba agua, buscaba un río donde sumergirse y donde su rastro, la fiera que se lo iba a comer, no lo encontrara. Entonces, este salmo se parece mucho a ese Salmo 84, al Salmo 42. ¿Qué pasaba con este siervo? Este siervo vivía en un hábitat muy inhóspito para él, porque habían personas que era prácticamente su vida o la vida o la muerte. Correr hacia las aguas era quitarse ese olor que expelía para no ser devorado por los lobos, ni por los leones, ni por las hienas en el verano. Y ustedes saben que en el verano los ríos bajan un poco. Más desesperación tenía ese siervo buscando esa agua. Entonces, esa urgencia de este animalito, esta urgencia significaba su vida. Entonces, el salmista compara, ¿verdad? Hace una comparación con ese anhelo ferviente de él, ¿verdad? Con estar en la casa de Dios, porque sabía que ahí iba a estar a salvo. Ese anhelo por la casa de Dios lo compara por esa urgencia que tenía este animalito de buscar una agua donde sumergirse. Y poniéndolo desde la perspectiva espiritual, mis amados hermanos, hay momentos de angustia donde el creyente clama desde lo más profundo de su corazón, donde está viendo ninguna salida, ninguna solución a su problema. Y qué mejor de venir a la casa de Dios, qué mejor venir a la escuela dominical, donde secuencialmente se estudia la palabra de Dios. Qué mejor venir el jueves a clamar por todas nuestras necesidades. Qué mejor venir los miércoles al culto de familia. Quiere decir que debemos tratar de pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros ese anhelo ferviente de estar en la casa de Dios, así como ese siervo buscaba ese río para sumergirse, para estar a salvo del lobo, de la hiena, del león, del enemigo, que todos sabemos que desde la perspectiva espiritual, el enemigo, Satanás, ese hace su trabajo, el Señor lo reprenda, pero nosotros tenemos un alto refugio, así como estudiamos hoy en el Salmo 91, donde encontramos liberación, sanidad y salvación para nuestras vidas. Cuando el siervo dice, yo me puse a estudiar un poquito más el tema del siervo, y dice que cuando él no encuentra agua, ¿qué pasa, hermana Rode, si el siervo no encuentra agua y todos los ríos están bien bajitos, donde él no se puede encontrar? Dice que él va a los lirios. Él va donde hay un sembradío de lirios y entra por todos los lirios, y ya el olor se le despista al enemigo. Quiere decir, hermanos, que nosotros también podemos despistarle nuestro camino, ¿verdad?, al enemigo, refugiándonos en la casa de Dios, buscando a Cristo y oler a Cristo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a oler a Cristo para que el enemigo tenga que huir. La gloria es del Señor. Ese olor a Cristo nos aleja del enemigo.
andando en el Espíritu y no en la carne, le perdemos el rastro al enemigo. En la casa de Dios encontramos esa fuente de agua viva, fresca, que nos refresca, nos lava, el río del Espíritu, pero también la palabra de Dios. Dice también la clase, que me gustó muchísimo, que la casa de Dios es un lugar de gozo. Dice en el verso 3 que hizo pacto con su escogido, y juré a David mi siervo, para siempre confirmaré. Pero yo estoy en el Salmo 89, en el 3. Aún el gorrión haya casa y cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, bienaventurados, doblemente felices. Es lo que significa bienaventurados. Doblemente felices los que habitan en tu casa. El apóstol Pablo nos recuerda que ya nosotros somos templo también del Espíritu Santo. Hoy el hermano Ezequiel en la clase los decía. Recordemos, podemos venir a la casa, sí, claro, y nos gozamos, pero recordemos que también nosotros somos templo sagrado del Espíritu Santo y somos santos. No solamente apartados, como es la palabra santo, sino apartados con un propósito. Aquí el salmista habla acerca de que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Ese verso 6 se refiere precisamente a los ataques del enemigo, del lobo, de ese desierto. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de estar en ese desierto tan inhóspito, tan caliente y tan difícil. Y en ese tiempo yo me imagino que mucho más. Pero cuando tú encuentras una fuente de agua, un poquito de agua, ves un oasis, ves el cielo abierto. Así, eso es lo que quiere decir el salmista en este versículo. También me recordó, hermanos, el estudio de este salmo, los nombres de las columnas del templo que tenía el templo de Salomón. Recordemos que en estudiando la clase decíamos que el apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero también somos columnas del templo. En las dos columnas, no sé si ustedes saben, eso lo dijimos en la clase, principales del templo de Salomón, uno se llamaba Jaquín o Joaquín y el otro Boz. O sea, es profético, hermano Joaquín, que usted sea columna de este templo, amén. Porque una se llamaba Joaquín y otra se llamaba Boz, estabilidad y fuerza. Eso está en 1 de Reyes 7:21. ¿Qué significa esto? Que nosotros también somos columna del templo. No solamente tenemos que tener ese anhelo de ir a la casa de Dios por ser parte, sino usted también, cada uno de nosotros somos columnas espirituales que sostienen este templo, el Calvario. Somos más que bienaventurados porque estamos habitando en su casa y es un privilegio estar en la casa de Dios. La imagen del mundo es muy diferente, mis hermanos, fuera del templo. Por eso hay una gran alegría y un gran gozo cuando estamos en el templo de Dios. El pueblo de Israel en su fiesta de tabernáculos, de Pascua y de Pentecostés se llenaba de muchísimo regocijo. La gente migraba de todas las ciudades, eran peregrinos que viajaban hacia esas fiestas y cambiaban, hermanos, sus llantos, sus angustias en bendición y en expectativa de lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Me gusta mucho también el salmo Alzaré mis ojos a los montes, el 121. Yo decía en la clase que cuando ellos gastaban todos los recursos y hacían todos los sacrificios que iban a hacer, gastaban todo, se iban a sus casas sin un centavo. Y entonces apelaban a ese salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces el Salmo 84 es ir al templo y el Salmo 121 es el regreso del templo. Para el pueblo de Israel verdaderamente que comprendía una gran experiencia ir y visitar el templo de Dios. Es importante en la parte ya final del Salmo 84, la parte 9 y 10, donde dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Esa es una súplica a Dios para que mire con favor al rey, para que muestre la bondad y muestre su guía al hombre que guía la nación.
Dice también este salmo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, la cercanía con Dios, hermanos queridos, supera cualquier otra experiencia aquí en la tierra. Si verdaderamente venimos a la casa de Dios a adorarle en espíritu y en verdad. Si le damos prioridad en nuestras vidas, orar por nuestros líderes, por nuestras autoridades y por todo lo que están en evidencia. Al final del salmo dice, mejor estar cuando habla del escudo, recordemos que el escudo protegía de la cabeza a la cintura y la adarga cubría el cuerpo completo. Hoy estudiamos en el Salmo 91 que escudo y adarga es su verdad. La palabra de Dios es una adarga que nos protege completamente. Recordemos que en una guerra los que van adelante son los que tienen los escudos, caminando con el escudo, con esa adarga que protege. La palabra de Dios y su verdad es una adarga que nos protege también del enemigo frente a cualquier ataque. Así que no solamente vamos a tener el escudo de la fe, como dio la pastora un excelente y magistral estudio acerca de las armas espirituales. El escudo de la fe es excelente, pero la adarga es el escudo amplio que nos cubre desde la cabeza, mis amados hermanos, hasta los pies, que cualquier dardo del enemigo solamente tenemos que tomar la adarga y evitar un daño y que no lastime el enemigo, el Señor lo reprenda. Así es que, mis amados hermanos, este Salmo 84, no davídico, es un salmo que les animo a que lo lean, lo estudien y también lo mediten, porque verdaderamente tenemos que tener ese celo por estar y ese anhelo por estar en la casa de Dios. No hay bendición más grande. Bueno, el tema de la lección era la bendición de la presencia de Dios. Podemos tener presencia en nuestra casa. Como dijimos ahorita, nosotros andamos y tenemos el Espíritu Santo, pero cuando venimos aquí, que nos regocijamos, oímos los testimonios, oímos palabra de Dios, nos nutrimos, oímos los testimonios, alabamos al Señor, gozamos verdaderamente de esa presencia de Dios. Quiere decir que ya finalizando, Dios es nuestro escudo, nuestro sol, como dice la última parte del Salmo. Nuestro sol y nuestro escudo es Jehová. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, en el verso 11, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.